Comenzamos una serie histórica de 5 capítulos con el objetivo de civilizar o regenerar a las dos Españas, la que muere y la que bosteza. Llevan más de 200 años a garrotazo limpio. Nuestro primer objetivo será quitarle los garrotes. Sin estacas, se les ve sonreír y se quieren abrazar. La estaca es el problema, los abrazos la solución. Si conseguimos abrir sus cabezas, no a estacazos, sino con educación y cultura, seguro que lo conseguimos. Soy Paco Calzada, ingeniero aeronáutico. Trabajé durante más de 30 años en nuestra dirección comercial. Mis pasiones confesables: los aviones, la fotografía y la historia. Este fue mi primer libro de historia allá por 1960. En él aprendí que éramos un país lleno de héroes, sabios y artistas insuperables. Habíamos conquistado el mundo. Todos los países nos admiraban o nos envidiaban. La Virgen y los santos nos ayudaban a ganar batallas, igual que ayudan al Real Madrid a ganar Copas de Europa. Pronto descubrí que todos los países presumían de la misma historia gloriosa. Todos tienen sus dioses, santos y todos exageran, ocultan o falsifican la historia según los intereses del gobernante del momento. No se puede hablar de historia bebiendo de una sola fuente. Hay que eliminar prejuicios, salir de nuestra zona de confort, conocer otras versiones y compararlas. Aquellos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo. Esta famosa frase es de un filósofo muy reconocido en Estados Unidos, George Santayana. En realidad, su nombre era Jorge Santayana y, aunque nació en la madrileña calle de San Bernardo, es un desconocido para nosotros, quizás por ser ateo y homosexual. Tenemos que aprender del pasado para no tropezar 2 veces con la misma piedra. Nuestra piedra se llama guerra civil y hemos tropezado demasiadas veces en ella. Abrocharos los cinturones. Vamos a comenzar una serie de vuelos por la historia de España. Aeropuerto de salida, Cuba, 1898. Tras uno de los desastres más grandes de nuestra historia, los intelectuales se preguntan: ¿cuál es el problema de España? ¿Cómo pasamos de ser el imperio donde no se ponía el sol al país más miserable de Europa? Este dibujo, gentileza de la Biblioteca Nacional, nos da algunas pistas. Estamos en 1885, gobierno de Cánovas. 2 grupos con intereses opuestos intentando romper España. Lo hemos intentado muchas veces. 7 guerras civiles. Repito, 7 guerras civiles en poco más de 100 años. Más de 25 pronunciamientos militares. Repito, más de 25 pronunciamientos militares. Los españoles tenemos un problema. La situación no ha cambiado mucho. Vamos a tratar de entender cuándo, cómo y por qué aparece esta intolerancia que nos define, nos divide y nos destruye. Como dijo nuestro rey Amadeo I al abandonar el trono: todos los que agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. Curiosamente, todos destruyen España por el bien de la patria. Nadie gana
y todos perdemos. Las dos Españas tienen que salir de la caverna, soltar los garrotes y entenderse. Para solucionar el problema hay que identificarlo, trabajar conjuntamente y acordar una solución entre todos. ¿Serán las dos Españas capaces de llegar a acuerdos por el bien del país? ¿O seguirán a garrotazos por sus intereses y fanatismos particulares hasta el fin de los tiempos? Las palabras mágicas son empatía, cultura con mayúsculas y debate. No estaban en nuestro diccionario hasta ahora. España, en el siglo XIX, era un país rural, atrasado, con el mayor índice de analfabetismo de Europa. Benito Pérez Galdós lo deja claro en sus episodios nacionales. El problema de España son los Borbones, la Iglesia, los militares, los terratenientes y los políticos, todos unidos para oprimir a este pueblo desgraciado y mantenerlo en la pobreza y la ignorancia. Ramiro de Maeztu, en 1897, ve una España donde se arrastran 12 millones de campesinos dirigidos por una escoria de obispos, generales y políticos. Ortega y Gasset compara a Juan Lanas con los esclavos egipcios. Los esclavos ni participan del imperio ni pueden estar orgullosos de las pirámides. Para Ramón y Cajal, España no es un pueblo degenerado, sino ineducado. La causa de nuestro atraso cultural es el cáncer espiritual de la península. A Miguel de Unamuno le duele España. En 1898, la mayoría de los intelectuales coinciden. España necesita regenerar sus estructuras religiosas, sociales, políticas y económicas para que África no empiece en los Pirineos. Algunos, muy pocos, piensan que hay que africanizar España o españolizar Europa. Para Joaquín Costa, la figura más relevante del regeneracionismo, España es la Venus de Milo, hermosa pero sin brazos para trabajar. Para Ramón y Cajal, capitán médico durante la Primera Guerra de Cuba, España es la victoria de Samotracia, grande, hermosa, sin brazos y sin cabeza que piense. Para Ortega y Gasset, España no es una Venus, sino un enano deforme. Gregorio, el botero retratado por Zuloaga. España es el problema, Europa la solución. Hoy España no es una obra de todos. La España futura, señores, ha de ser de todos y para todos, o no será. Para Unamuno, que inventen ellos. Hay que africanizar más España. El siglo XIX fue el siglo del desastre colonial español. Perdimos las colonias, demasiadas guerras, demasiadas bancarrotas. En estas condiciones, fuimos presa fácil del imperialismo surgido de la Revolución Industrial. Perdimos en un abrir y cerrar de ojos nuestros barcos y con ello Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Marianas. En bancarrota, sin marina y un ejército obsoleto, éramos incapaces de mantener nuestra integridad territorial. En la Conferencia de La Haya 1899, para retrasar una guerra mundial inminente, se propone que Francia renuncie a Alsacia y Lorena en poder de Alemania a cambio del norte de España. Francia siempre quiso volver a reunir el imperio de Carlomagno. Napoleón, en su apogeo 1812, ya había integrado Cataluña en su imperio. Su plan, que el río Ebro desde Cantabria fuese la frontera con España.
Alemania y Estados Unidos estaban interesados en las Baleares. Francia y Alemania se disputaban Marruecos. Inglaterra quería parte de Andalucía para proteger su estratégico Gibraltar. Las Canarias tenían muchos novios. Alemania quería a Fernando Poo como base de apoyo para su ocupación de África. Francia y Bélgica estaban interesadas también. Pero a Inglaterra, el país más poderoso, no le interesaba ninguna de estas opciones que proporcionaban más poder a sus adversarios y decide mantener entera a España. La supervivencia de España va a depender de su encaje en la estrategia geopolítica de Inglaterra. Este será el contenido del próximo primer capítulo. Adelanto una introducción necesaria para entender el siglo XIX. Esta ilustración nos llega directamente de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, julio 1898. Los países más importantes velan a un muerto con el nombre de España. Veamos las intenciones de cada uno. La musa de la historia, Clio, está levantando acta del acontecimiento para la posteridad. En el centro de la imagen hay un cadáver. Le cubre una bandera roja igualda de 5 franjas con el nombre España. Junto a su mano derecha se ve una navaja de muelles ensangrentada con la palabra estupidez. Junto al cadáver, en posición privilegiada, están los dos países más poderosos del momento, Inglaterra y Alemania. Son los dos países que pueden decidir el destino de España. Cuando hablamos de Inglaterra, nos referimos al Reino Unido. En segundo término está el tío Sam, un país joven, muy agresivo y ambicioso, que observa atentamente la situación. Él ha sido el matador. El resto de potencias europeas discuten al fondo cómo repartirse los despojos. Vemos a Francia, Rusia, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Para entender la historia, es fundamental conocer el nuevo orden mundial, resultado de la revolución industrial y la aparición de los nacionalismos. La revolución industrial produce la mayor transformación económica, tecnológica y social desde el Neolítico. Pasa de una economía rural basada en la agricultura y ganadería a una economía urbana, industrializada y mecanizada. La segunda revolución industrial, como la primera, nace en Inglaterra. Se extiende rápidamente por Francia y Alemania, y más lentamente por el resto de Europa. España se queda fuera. Unamuno nos define perfectamente con su frase que inventen ellos. Cada país tiene que hacer lo que sabe hacer. Dejemos la ciencia y la filosofía para los alemanes. Lo nuestro son los místicos y las novelas. Inventar no inventamos, pero valores espirituales y decencia tenemos para exportar. Aviso a navegantes. Actualmente nuestro modelo productivo sigue basado en el turismo y la construcción. Si no lo cambiamos ya, nos volveremos a quedar fuera de la cuarta revolución industrial. El túnel del tiempo nos avisa que tenemos un hueco para hacer una consulta. Pregunta: ¿cuándo y cómo perdimos el tren de Europa? El túnel nos lleva a 1558. ¿Quién nos dejó fuera de la ciencia y arruinó España? Con la pragmática de 1558, Felipe II hiere de muerte el futuro de España. La fe está por encima de la ciencia. Con el Renacimiento extendiéndose por Europa, Felipe II impone el oscurantismo cultural
que dura hasta el siglo XX. Jorge Juan viajó con una delegación científica francesa para medir el arco de meridiano. En 1750, su informe fue censurado al mencionar a Copérnico y a Newton. Hasta 1835, la Universidad Española no se entera que la Tierra gira alrededor del Sol. Hasta 1966 no desaparece la censura. Esto explica por qué en la historia nunca aparecen españoles en las materias que han hecho progresar a la humanidad. Navegantes que estudian y planifican sus viajes, Colón, Magallanes, Malaspina, todos extranjeros. Ingenieros, matemáticos, físicos, químicos, médicos, pensadores, filósofos, pocos y de segunda fila. Sin duda, Luis Vives fue un humanista de talla internacional, pero tuvo que huir de España a los 16 años. Sus padres fueron quemados por la Inquisición. A su madre la desenterraron 20 años después de muerta para quemarla. No teníamos una nobleza renacentista tipo Medicis, Farnesio, Grimaldi. Por la ley del mayorazgo, el primogénito lo heredaba todo. A los hijos segundones o ilegítimos solo les quedaba el ejército o la iglesia. Como ejemplos, Juan de Austria, hijo ilegítimo de Carlos I, y el cardenal de Borja y Aragón, nieto del Papa Alejandro VI. La mentalidad española de la época se basaba en tres tipos de valores. Estatutos de limpieza de sangre. Solo los cristianos viejos podían acceder a cargos civiles, eclesiásticos y militares. Rechazo total al comercio, los negocios y la banca, actividades propias de judíos. La mayor dignidad social en España era no trabajar y vivir de las rentas. Poco o nada se podía esperar de una nobleza que ni estudia ni trabaja. En este famosísimo cuadro de Holbein, el joven, vemos dos nobles renacentistas franceses que estudian y trabajan. Están entre libros e instrumentos del quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Son el embajador en la Inglaterra de Enrique VIII y su amigo el obispo de Lavaux. Esta es la intrigante calavera anamórfica vista desde el lado derecho del cuadro. Dios ya no está en el centro. Se adivina un crucifijo en la penumbra, medio tapado por la cortina que separa la razón de la fe. La escolástica medieval, donde la fe prevalecía sobre la razón y la teología sobre la filosofía, es barrida por el Renacimiento. La razón sustituye a la fe y la ciencia a la religión. El hombre pasa a ser el centro del universo. El avance de la ciencia es ascendente hasta que llega el cristianismo, en que inicia una época oscura de casi 1000 años, marcada por la intolerancia religiosa y el avance de la ignorancia y la superstición. Con el Renacimiento y más tarde con la Ilustración, la ciencia se recupera. Europa se recupera, pero España seguirá durante siglos en la oscuridad detrás de la cortina. Al expulsar a los judíos, perdimos la organización bancaria, industrial y mercantil capaz de aprovechar el río de oro y plata que llegaba de América. Tuvimos que recurrir a los banqueros alemanes, genoveses, florentinos, que se llevaban el 50% en intereses. Felipe II y sus guerras de religión entre cristianos arruinan la economía española. En su reinado se producen 4 quiebras: la de 1575,
se lleva por delante la banca más importante de Europa, la Fugger. A partir de ahí se recurre a los banqueros genoveses. Ante tamaño descontrol, surge el movimiento arbitrista para administrar mejor las inmensas riquezas. Tras la primera quiebra en 1558, Luis Ortiz manda su primer memorial a Felipe II para promover el desarrollo de la economía española. Veremos que los intereses personales de Felipe II tenían muy poco que ver con los intereses de España. Quevedo describe la situación en Poderoso caballero es don Dinero, que nace en las Indias, muere en España sin ningún beneficio para el país y termina enterrado en las cajas fuertes de los prestamistas genoveses. Los dineros de América sirven para enriquecer y desarrollar a los enemigos de España. En aquellas fechas, Quevedo ya anunciaba el derrumbamiento de España. Diré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados. Felipe II ha pasado a la historia como el rey prudente, pero ¿qué pensaban de él sus más cercanos colaboradores? El Papa Pío V, el organizador de la coalición católica que gana Lepanto, se lo dice directamente. Vuestra Majestad pierde tanto tiempo pensando que cuando actúa se ha pasado el tiempo y perdido el dinero. Lo mismo su hermanastro don Juan de Austria. Majestad, retrasar vuestras decisiones nos ha traído a la mala situación en que nos hallamos. Los demás no se atreven a decírselo, pero lo manifiestan por escrito a sus más cercanos. Luis de Requesens, uno de sus hombres de confianza, tarda tanto en resolver que lo hace sin tiempo ni razón. Gonzalo Pérez, secretario de Carlos I, Felipe II y padre de Antonio Pérez, su condición natural es nunca resolver nada. Su secretario, Mateo Vázquez de Leca, los retrasos de su majestad son irremediables. ¿Qué opinan los historiadores españoles con la información obtenida de los documentos históricos originales? Cánovas, presidente del gobierno y buen conocedor en primera persona de la idiosincrasia de los reyes, no era prudente, era indeciso. Sus mayores defectos, irresolución y poco espíritu militar. Gregorio Marañón, autor del clásico Antonio Pérez, era débil de carácter, indeciso, postergaba las decisiones importantes, las dejaba en manos de Dios, era un hombre apocado con una prudencia insensata. ¿Era prudente o un trampantojo? Carlos I era un macho alfa, el líder que quería cristianizar todo el planeta. Los hijos de machos alfa suelen ser personajes apocados. En la historia universal, solo 2 machos alfas fueron superados por sus hijos. Filipo de Macedonia, superado por Alejandro Magno, y Amílcar Barca, superado por Aníbal. Este no era el caso de Felipe II. En estos 2 cuadros, el contraste entre padre e hijo es evidente. Carlos I, con 47 años, se dirige al combate en Mühlberg. 10 años más tarde, Felipe II, con 30 años y sombrero de excursionista, se pasea lejos de la batalla. En realidad, nunca participó en una batalla. En Saint-Quentin esperó prudentemente en Cambrai, a 37 kilómetros de distancia, que le comunicaran el resultado de la batalla. Acudió a Saint-Quentin 2 días después. Le escribe a su padre Carlos I: no estuve en la batalla y me pesa lo que vuestra majestad pueda pensar de mí, pero solo puedo dar relación de lo que pasó de oídas.
Este era el cuadro favorito de Felipe II para representar su reinado. Lo más importante para él, el reino celestial. Está ofreciendo al cielo al infante don Fernando. De fondo, la batalla de Lepanto, en la que tampoco participó. Estos dos cuadros de Tiziano han estado siempre juntos desde el siglo XVI, reflejando las monarquías de Carlos I y Felipe II. Sus padres, Carlos e Isabel de Portugal, eran primos y nietos de los reyes católicos. Debido a las prolongadas y largas ausencias de Carlos I, Isabel se ocupa de su educación. La personalidad de Felipe II la condicionan, primero, las ausencias del padre. Carlos I apenas pasó 16 años de su vida en España. Se ve muy poco y se comunican por cartas tipo las instrucciones secretas de Palamos. Segundo, la sobreprotección de su madre. Isabel, supercatólica, se hace pintar imitando a la Virgen con el niño. Felipe fue su único hijo varón que sobrevivió a la niñez. Recordemos que Carlos I fue rey de España por una carambola de muertos. Sin esta carambola, la península ibérica serían hoy 3 países: Portugal, Castilla y Aragón. Y tercero, la estricta educación religiosa del cardenal Silicio. A los 6 años, Isabel elige como tutor al cardenal Silicio con casi 60 años. Silicio fue el impulsor de la limpieza de sangre en España. Educó a Felipe II en el catolicismo más estricto. Era también su confesor. Carlos I opina que no fue buen educador y escribe a Felipe para que se busque otro confesor. Su tutoría, desde los 6 a los 16 años, influirá decisivamente en la vida de Felipe II. Para la Iglesia y el cardenal Silicio era fundamental adoctrinar al niño y futuro rey en el pecado, la culpa y el temor a Dios y al infierno. Felipe II, aterrorizado con el sufrimiento eterno, dedicará sus acciones de adulto a conseguir su salvación eterna. A mí no me educó el cardenal Silicio, pero mi primera comunión fue el día más triste de mi vida. En la catequesis me enseñaron que a partir de los 7 años podía ir al infierno si no cumplía 10 mandamientos que yo no comprendía. Felipe II vivió obsesionado por el infierno. Decora sus dormitorios en el Escorial y en el Alcázar con trípticos y tablas de El Bosco. Tiene un culto enfermizo a las reliquias. Reúne más de 7.000 reliquias de Jesucristo, la Virgen y los santos para que le protejan. Tiene reliquias de todos los santos, excepto de Santiago, San José y San Juan Bautista, según el inventario de su consejero, padre Sigüenza. Intentó traerse el sepulcro de Santiago a El Escorial. Para curar a su hijo Carlos, le hace dormir con la momia de Diego de Alcalá. Había 2 monjes jerónimos rezando permanentemente por Felipe II en El Escorial. Muere con sus reliquias favoritas en la cama: un pelo de la barba de Cristo, cabello de la Virgen María, una costilla de San Albano, la rodilla de San Sebastián y un brazo de San Vicente Ferrer. A su muerte encarga 30.000 misas por su alma. Las relaciones de Felipe II con los papas están llenas de enfrentamientos. Los papas
eran señores feudales soberanos de los estados pontificios. Tenían grandes ejércitos que lucharon contra España. Además, Felipe II se creía representante de Cristo con derecho a aconsejar al Papa lo que era mejor para la Iglesia. Paulo IV, uno de los papas más agresivos, se alió con Francia para expulsar a España de la península itálica. En 1555 inició el proceso de excomunión de Carlos I y Felipe II, lo que implicaba la pérdida de sus posesiones en Italia. Felipe II escribe al cardenal Granvela: «Los papas están acabando con mi paciencia. Además, no actúan siempre como vicarios de Cristo». La situación de aquella época la describió recientemente el Papa Francisco. Martín Lutero no estaba equivocado. La Iglesia Católica no era un modelo a imitar, obsesionada con los placeres de la carne, el poder, el dinero y la corrupción. Esta misma Iglesia inicia la Contrarreforma con el Concilio de Trento. Como decía Lampedusa, es preciso cambiar todo para que nada cambie. Este enigmático cuadro del Concilio de Trento, vemos al Espíritu Santo frente a un amenazador águila. En los casi 30 años del concilio se enfrentaron las ideas conciliadoras hacia los protestantes a fin de llegar a un acuerdo de unidad cristiana defendida por Carlos I. Enfrente, las ideas intransigentes de Felipe II, que quiere romper con ellos y declararlos herejes a sangre y fuego. La intransigencia acabó por ganar. Felipe II distribuyó esta calcografía por todos sus reinos para dejar bien claro que él fue elegido por Dios para defender al catolicismo de sus enemigos. Vemos a Jesucristo entregándole directamente las insignias del poder: el globo terráqueo, la espada, una palma y una cruz encajada en una corona. El Papa Sixto V asiste al acto en segundo plano. Obsesionado con la vida eterna, se hace pintar formando parte del reino celestial junto a santos y personajes del Antiguo Testamento. Aquí le vemos en la gloria de Tiziano con sus padres y hermanas. En el sueño de Felipe II de El Greco está en primerísimo plano. En el entierro del conde Orgaz, detrás del apóstol Santiago. En el Escorial, en la bóveda de Lucas Jordan, justo detrás de su padre. Nuestro viaje en el tiempo se termina. Resumamos brevemente lo aprendido. Esta marina con bandera de Eliseo Meifren representa claramente la caída y el hundimiento de España en 1898. Al inicio vimos que Benito Pérez Galdós culpaba del problema de España a los Borbones, la Iglesia, los militares, los terratenientes y los políticos. Según el túnel del tiempo, el origen del problema es muy anterior a los Borbones. Para Felipe II, adoctrinado por la Iglesia Católica, lo importante es la vida eterna. Prefiero perder mis estados y 100 vidas que reinar sobre herejes. Felipe II arruina a España para salvar su alma. Jesucristo decía: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Felipe II se lo da todo a Dios. Con Felipe II comienza la decadencia de España y el auge de Inglaterra y Francia, que ellos sí equilibran el poder del César y el poder de Dios.
Regresemos a Europa finales del siglo XIX. Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos aprovechan la revolución industrial y desarrollan mejoras técnicas, financieras y militares. Su economía necesita de materias primas, nuevos mercados para sus productos y nuevas tierras para su expansión demográfica. Su población se ha duplicado debido a estos avances que producen un alto descenso de la mortalidad en sus países. El mundo va a cambiar drásticamente por las tensiones internacionales. Hemos pasado de menos de 1.000 millones a más de 8.000 millones en poco más de 200 años. La guerra de 1870 entre Prusia y Francia coloca a España en el centro del choque de trenes. El detonante de la guerra, el príncipe alemán Leopoldo de Hohenzollern, que es nominado para el trono español por el general Prim. Francia se opone. Quiere un Borbón en el trono español para no verse otra vez emparedada entre España y Alemania. Prusia se une con los estados alemanes del sur y en apenas 40 días Napoleón III es derrotado y hecho prisionero. Con la guerra se produce la reunificación de Alemania, que vuelve a ser una gran potencia dispuesta a recuperar el tiempo perdido. A partir de aquí, Alemania empieza a liderar las conferencias para repartirse el mundo. Han llegado un poco tarde, tiene superpoblación, una economía y una industria muy desarrollada, compite con Inglaterra y Francia por el control de áreas geográficas de interés económico o estratégico, lo que originará frecuentes tensiones y crisis internacionales que terminarán desencadenando la Primera Guerra Mundial. En 1878 se reúnen en Berlín para repartirse los Balcanes otomanos. Se reparten los Balcanes bajo la supervisión de Inglaterra. Este será el fin del Imperio Otomano en Europa. En 1885 se produce el reparto de África. Al fondo vemos al representante español, conde de Peñafiel, buscando clientes para vender la isla de Fernando Po. España está arruinada y necesita dinero desesperadamente. Alemania, Francia y Bélgica están interesadas en la isla para usarla como base de su expansión africana. En 1898 se reparte en China. Todos los comensales, Rusia, Francia, Alemania y Japón, excepto Inglaterra, miran al recién llegado, el tío Sam, con cara de pocos amigos. Inglaterra, sonriente, les dice: no nos enfademos por su pastelito y disfrutemos de nuestro opíparo banquete con China. El tío Sam está feliz merendándose Cuba. Lo acompaña con un vino de Filipinas y champán de Puerto Rico. No está nada mal para comenzar a posicionarse en el juego de repartirse el mundo. Muy pronto, él solo administrará toda la pastelería. A principios de 1898, Lord Salisbury, el primer ministro inglés, bendice la situación mundial. En su discurso El destino de las naciones moribundas, divide el mundo en naciones moribundas, China, el Imperio Otomano, España y África, y naciones vivas, Inglaterra, Alemania, Japón y Estados Unidos. Se abre la veda. Las naciones vivas tienen derecho a apropiarse de los territorios de las moribundas. Termina su discurso con la siguiente frase: no vamos a permitir que Inglaterra quede en situación desventajosa en cualquier reajuste mundial
que pueda tener lugar. Los intereses británicos evitarán la balcanización de España. En el siglo XXI, el mundo no ha cambiado mucho. Los países se reúnen periódicamente para repartirse el pastel de una manera más civilizada. Ahora no se ven las espadas, pero están ahí. El espadón de mando ha pasado de Inglaterra a Estados Unidos. También ha cambiado la tecnología. Ya todo se hace en vivo y en directo. Aquí el presidente Obama y su equipo presenciando la ejecución de Bin Laden. La anécdota de este trágico momento la cuenta Obama en su libro Una tierra prometida. Ante las dudas de que fuera Bin Laden el muerto, uno de los miembros del comando se tumbó junto al cadáver para comparar su estatura, 1,88 m, con el 1,95 m de Bin Laden. Imaginaos la escena. Un soldado americano tirado junto al cadáver de Bin Laden, los demás calculando a ojo si había 7 centímetros de diferencia entre los dos. Obama le comenta al jefe de comando: Bill, nos ha costado una pasta. Te podías haber llevado una cinta métrica. Estos tampoco enseñan las espadas, pero hacen mucho daño. Su fracaso hace aumentar el terrorismo islamista que Saddam Hussein tenía controlado. En estas recientes declaraciones, a pesar de que tiene escrito Ucrania, Mr. Bush sigue obsesionado con Irak. Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq. Anyway, 75. Desde que el mundo es mundo, los países militarmente fuertes siguen generando guerras para su provecho. El destino del mundo se juega en un tablero de 64 casillas. Muy pocas veces nos llega información de lo que se está cocinando. En el día de hoy, todos los focos iluminan una sola casilla, Ucrania. Pero hay otras 63 casillas donde se están moviendo las piezas del ajedrez mundial sin tanta iluminación. Tras esta necesaria introducción, es tiempo de volar sobre el primer capítulo de nuestro viaje. La Guerra Hispano-Norteamericana, Cuba, 1898.